Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Buenas tardes, chicos. El día de hoy nos toca hacer la práctica número 7 de momento torsionante. Deben de recordar ustedes que el momento es una magnitud vectorial que va a ser el producto de una fuerza por una distancia aplicada. ¿De acuerdo? Vamos a pasar aquí al pizarrón para que les explique a ustedes la ecuación. Ahora, nosotros tenemos una fuerza que tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Consideramos que este es nuestro eje X y esta va a ser nuestro eje Y. Entonces, recuerden de nuevo que el momento siempre va a ser con respecto a la distancia en posición recta 90 grados. Por lo tanto, tau va a ser igual a F por la distancia por el seno del ángulo θ. Esta ecuación, chicos, es lo que nos va a ayudar a calcular nuestro momento torsionante. ¿Sí? ¿Te parece? Bien, ahora, el signo del momento va a ser siempre positivo si va en el sentido antihorario, es decir, opuesto a las manecillas del reloj. Y va a ser negativo si coincide con el movimiento de las manecillas del reloj. Bien, ahora, chicos, directamente sobre la barra que estábamos trabajando hace un momento, vamos a determinar esta fuerza que está aquí, que estamos marcando, nos va a generar un giro con respecto a este punto que va a ser el eje donde va a estar girando. Entonces, si nosotros nos percatamos, viene hacia la parte de abajo, por lo tanto, esto va a generar un giro en ese sentido. Ese va a ser tau y va a ser negativo. Bien, si nosotros tuviéramos una fuerza en este punto hacia la parte superior, entonces esto va a hacer que la barra gire en ese sentido y entonces tau 2 va a ser positivo de acuerdo a esta fuerza 2. Derivado de ello, jóvenes, vamos nosotros a decir que la sumatoria de taus va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2, que corresponde a este efecto, menos la fuerza 1 por la distancia 1, que va a corresponder a esta ecuación, a esta fuerza. Bien, ahora continuando con nuestros experimentos, vamos a necesitar nosotros un soporte universal que está constituido por la varilla, nuestro soporte, una doble nuez, el clavo y la regla que vamos a utilizar para hacer los experimentos. Vamos a colocar dos portarandelas de 10 gramos cada una. Tenemos aquí una masa cuyo peso van a ser 0.5 de newton y la otra que va a equivaler a 1 newton. Entonces, el primer experimento nos dice que debemos de determinar si el signo del momento que vamos a calcular va a ser positivo o negativo. Para esto nos está pidiendo que coloquemos a 7 centímetros de donde está nuestro punto de apoyo, nuestro eje de giro, 7 centímetros, nuestro primer elemento. Entonces lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar nuestras portarandelas y vamos a colocar esta arandela, que son 0.5 de newton, lo colocamos. Y recuerden ustedes, si la barra gira en el sentido horario, el momento es negativo. Si la barra gira en el sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces vamos a soltar. Entonces nos percatamos nosotros que la barra va a girar en el sentido antihorario, por lo tanto nuestro signo del momento va a ser positivo. Bien, siguiendo con el experimento 1, entonces ahora vamos a cambiar el portarandelas y la masa del otro lado a la misma distancia y ahora vamos a notar nosotros que va a pasar el efecto opuesto. Entonces soltamos y la barra se está moviendo en el sentido horario, por lo tanto el momento va a ser negativo. Ok, ahora en el experimento número 2 nos indica que hay que colocar el cuerpo que tenemos aquí de 0.5 de newton en el extremo de la barra. De donde está el eje de giro a este punto donde la vamos a colocar, tenemos una distancia de 20 centímetros. Entonces la colocamos y vamos a ver cómo va a girar. ¿Sale? Entonces gira en el sentido antihorario. Sabemos que el signo va a ser positivo.
Y después nos dice la práctica que ahora esta misma masa hay que colocarla ahora a 2 centímetros de distancia, es decir, en este punto. Entonces la colocamos aquí y nos colocamos que el giro fue menos brusco que el anterior. ¿De acuerdo? Con la misma masa, lo único que estamos variando son las distancias y por lo tanto el momento va a estar cambiando. ¿Listo? Bien, continuando con el experimento número 3, jóvenes, dicen ahora que coloquemos la misma masa de 0.5 de Newton a 8 centímetros del eje de giro. Entonces estaríamos hablando que en este punto. Y vamos a observar qué es lo que pasa. Listo. Entonces ya recorrimos la misma distancia, el giro sigue siendo con el mismo signo que los anteriores y ahora tiene un movimiento, digamos que intermedio, ¿vale? Ni muy brusco ni tampoco muy tranquilo. En ese mismo punto, ahora voy a cambiar para el siguiente inciso del experimento este cuerpo y vamos a colocar el de 1 newton y lo vamos a colocar a la misma distancia y vamos a observar qué es lo que pasa. Soltamos y bueno, salió volando inclusive la masa, pero finalmente eso es lo que pasa, que aplicando a la misma distancia vamos a tener un momento mayor. Lo volvemos a repetir. Es que se sale la bandera. Lo volvemos a repetir y aquí observamos. Aquí voy a detener un poco porque se está moviendo. Vamos a cambiar, vamos a colocar esta y aquí observamos. Aquí se mueve con mayor fuerza. Ahora, en el experimento número 4 nos pide colocar la pesa con 0.5 de newtons, la vamos a colocar igual con nuestra portarandelas, y dice que la coloquemos directamente sobre el eje de giro. Por lo tanto, vamos a colocarlo en ese espacio. ¿Y qué nos percatamos? Que no hay giro. Eso quiere decir que si el brazo de palanca es igual con 0, el momento torsionante es 0. No se va a mover para ningún lado. En este mismo inciso nos pide que coloquemos ahora, que quitemos la de 0.5 de newtons y que coloquemos la de 1 newton. Entonces colocamos aquí la de 1 newton. ¿Y qué es lo que va a pasar, jóvenes? Exactamente lo mismo. No hay movimiento porque no hay brazo de palanca, por lo tanto el momento torsionante es igual a 0. Para el experimento número 5 nos pide que coloquemos nosotros el dinamómetro en uno de los extremos de la barra que tenemos en estudio. Lo vamos a colocar aquí y dice que nosotros apliquemos una fuerza de 0.5 de newton. Entonces la colocamos, pero el objetivo no es colocar la fuerza, el objetivo es ver qué es lo que pasa con la barra. Entonces podemos aplicar una fuerza mayor y la barra no se va a mover. Eso quiere decir que no hay momento torsionante. ¿Por qué? Porque la fuerza está aplicada en el eje transversal al eje de giro y por lo tanto no va a hacer que éste se mueva. Si hacemos lo mismo del otro lado, lo aplicamos aquí, jalamos de igual forma y esto no se va a mover. Por lo tanto no existe momento torsionante. En el experimento número 6 se trata de que la barra la tengamos en equilibrio colocando en diferentes posiciones las masas. Por lo tanto, aquí ya tenemos la distribución donde se mantiene en equilibrio nuestra barra. Recuerden que nosotros vimos una ecuación que decía que la sumatoria de fuerzas era igual a la fuerza 1 por la distancia, por su brazo de palanca, a la fuerza 2 por su distancia 2 y así sucesivamente. Entonces, para que esta barra quede en equilibrio, la sumatoria de esos momentos debe de ser igual con 0. Los datos se los voy a colocar en el pizarrón para que ustedes puedan realizar sus cálculos de la práctica. Bien, entonces nuestro diagrama, de acuerdo a la barra que teníamos, nos queda de esta manera y aquí estamos marcando la fuerza 1, su distancia 1, la fuerza 2 con su distancia 2, del otro lado de la barra es la fuerza 3 con su distancia 3 y la fuerza 4 con su distancia 4. Esto es para que ustedes hagan sus cálculos. Los datos que vamos a considerar son los que están aquí en el pizarrón y esas distancias para que ustedes puedan realizar su cálculo y determinar si efectivamente nuestra barra quedó en equilibrio. Por hoy sería todo, señores, que tengan excelente tarde, que tengan éxito en su práctica.
the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden.